Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 6. Entonces el rey Darío dio mandamiento y buscaron en la casa de los libros, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro dentro del cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, que fuese la casa edificada para lugar en que sacrifiquen sacrificios, y que sus paredes fuesen cubiertas, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura. Los órdenes, 3 de piedra de mármol, y un orden de madera nueva, y que el gasto sea dado de la casa del rey. Y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén, y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan al templo que está en Jerusalén, a su lugar, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, jefe del lado allá del río, Setar-Boznai y sus compañeros, los afarsaqueos, que estáis a la otra parte del río, apartaos de ahí. Dejad la obra de la casa de este Dios al principal de los judíos, y a sus ancianos, para que edifiquen la casa de este Dios en su lugar. Y por mí he dado mandamiento de lo que habéis de hacer con los ancianos de estos judíos, para edificar la casa de este Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo de la parte allá del río, los gastos sean dados luego a aquellos varones, para que no cesen. Y lo que fuere necesario, becerros y carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, déseles cada un día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan olores de holganza al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También es dado por mi mandamiento que cualquiera que mudare este decreto sea derribado un madero de su casa, y enhiesto sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para mudar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, puse el decreto, sea hecho prestamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, hicieron prestamente según el rey Darío había enviado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo profeta y de Zacarías hijo de Ido. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel, y por el mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes rey de Persia. Y esta casa fue acabada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Y los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas, y los demás que habían venido de la transportación, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, y machos de cabrío en expiación por todo Israel, 12, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus clases, y a los levitas en sus divisiones sobre la obra de Dios que está en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Y los de la transmigración hicieron la Pascua a los 14 del mes primero. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos fueron limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los de la transmigración, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la transmigración, y todos los que se habían apartado a ellos de la inmundicia de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron la solemnidad de los panes ácimos 7 días con regocijo, por cuanto Jehová los había alegrado y convertido el corazón del rey de Asiria a ellos, para esforzar sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Comentario de Matthew Henry Esdras capítulo 6, versos 1 a 12. Cuando venga el tiempo de Dios para el cumplimiento de sus propósitos de gracia en relación con su iglesia, Él levantará instrumentos para hacerlo, de quien no se esperaba tan buen servicio. Mientras que nuestros pensamientos se dirigen a este evento, somos guiados por Zacarías fijar nuestra mirada en un edificio espiritual más noble.
El Señor Jesús Cristo continúa a poner piedra sobre piedra, ayudemos a la gran diseño. Las dificultades retrasan el progreso de este edificio sagrado. Sin embargo, no dejes que la oposición nos desanime, porque a su tiempo será completado su grande alabanza. Él sacará la primera piedra de la cabeza de la misma con aclamaciones de, gracia, gracia a ella. Versos 13 a 22. La iglesia del Evangelio, ese templo espiritual, es largo en el edificio, pero se terminó por fin, cuando se completa el cuerpo místico. Cada creyente es un templo vivo, construyendo el mismo en su santísima fe. Mucha oposición se le da a esta obra de Satanás y nuestras propias corrupciones. Nosotros bagatela, y procedemos con muchas paradas y pausas, sino el que ha comenzado la buena obra, la verá realizado. Entonces los espíritus de los justos serán perfeccionados. Al obtener sus pecados quitados, los judíos sería liberarse de la picadura de sus problemas tardíos. Su servicio era alegría. Demos la bienvenida a las santas ordenanzas de alegría, y sirvamos al Señor con alegría. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.